La idea de hoy es que charlemos un poquito del principio de sustitución del scope. ¿Listo? La charla va a ser hablada en español, pero las diapositivas en nuestra lengua franca, que es el inglés. ¿Listo? Entonces, bueno, entrando ya a presentarme, mi nombre es Juan David Alzate Cardona, trabajo como ingeniero de software en Hourly ya hace 2 años. Como datos, yo no estudié desarrollo de software ni sistemas ni nada por el estilo, yo estudié ingeniería física. Por cosas de la vida terminé desarrollando software, pero sigo siendo un apasionado por la física, por Python, por enseñar, y me gustan mucho los perros. El perro que ven ahí se llama Garoso, es mi perro. Antemano quisiera agradecer a la PyCon por la oportunidad de estar acá presentando y charlando acerca de este tema que me genera mucho interés, y a Hourly también por auspiciarme. Y bueno, muy agradecido de estar acá. Agradezco también a mis compañeros acá en la primera fila. Y el contenido se ve extenso, pero realmente vamos a pasar rápidamente sobre varios temas. Bueno, cuando hablamos del principio de sustitución del scope, lo primero que se viene a la cabeza son los principios SOLID, ¿cierto? De pronto ustedes dirán, no, esto es un tema trillado. Es un tema trillado, pero que nunca pasa de moda, ¿cierto? Cuando hablamos de programación orientada a objetos. Entonces, es un tema que es muy común y que en muchas entrevistas a uno lo corchan y dice, bueno, ¿cuál es el principio de sustitución del scope? Bueno, realmente le preguntan uno sobre SOLID y uno hace el repaso rápido por encima sin entrar en detalle. Pero la pregunta es, ¿realmente nosotros estamos familiarizados con un concepto que es más matemático que otra cosa, el principio de sustitución del scope? Entonces, la L que ven ahí es del principio de sustitución del scope. ¿Listo? Se debe a que una de sus creadoras es Barbara Liskov, matemática ella, de Estados Unidos, y en 1987, no estoy mal, ella desarrolló una teoría de tipado, por decirlo así, digamos que de comportamiento basados en tipos. Ya luego en el 94 desarrollaron el paper donde ya lo hacen un poquito más, ¿cómo decirlo?, como más estrictamente hablando, más matemático, junto con Janet Wing. Entonces, el principio básicamente dice algo que seguramente todos ven, se le viene a la cabeza cuando hablamos del principio de sustitución, y es que un objeto de una superclase puede ser sustituido por un objeto de una subclase sin alterar el comportamiento, por decirlo así, no sé cómo traducir correctness, pero digamos que el buen funcionamiento del programa. Eso es lo primero que se viene a uno a la cabeza, y lo primero que recuerda es un diagrama UML, como es, tenemos una superclase, la extendemos, entonces un objeto de la superclase puede ser sustituido por un objeto de la subclase sin alterar el programa. Eso es lo primero que nos recuerda, ¿cierto? ¿Qué nos ofrece eso? Pues nos ofrece modularidad, reusabilidad de código, extensibilidad y en algún momento como sustituir fácilmente una clase padre por una clase de hijo, realmente no objetos. Entonces, también se nos viene a la cabeza el uso de polimorfismo, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso se ve bien, bueno, ligeramente. Tenemos una clase, transportation, y extendemos 2 clases, car y bicycle, de ella, de tal forma que podemos, ¿cierto?, sustituirlas usando, digamos que en este caso sería polimorfismo. Ahí, por ejemplo, podríamos decir que estamos usando parcialmente el principio de sustitución. También aplican otros ejemplos un poquito más reales, como por ejemplo, hablando de empleados, te lo traigo porque ahorita nuestro ejemplo principal va a ser un sistema de empleados. Entonces, va muy de la mano con el principio O de SOLID, Open to Extension, Close to Modification, ¿sí? Entonces, bueno, las otras letras no están tan relacionadas al scope, pero el Open to Extension, Close to Modification, sí. Entonces, la pregunta ahora es, bueno, ¿realmente esto aplica en cualquier lenguaje? ¿Por qué Python? Estamos en la PyCon, ¿por qué Python? Resulta que Python es dinámicamente tipado. Cuando hablamos de que es dinámicamente tipado, nosotros podemos una variable cambiarle el tipo en la vida del programa. Luego ahora ya se inventaron los time hints, aprovechando, digamos, que teníamos anotaciones desde el 2006, pero ya en 2014-2015 pues le sacaron valor a esas anotaciones con los time hints. Pero eso todavía no es garantía de nada, porque resulta que en Python nosotros podemos violar el principio de sustitución muy fácilmente. Yo creo que lo hacemos de hecho mucho. Y es que, a diferencia de otros lenguajes, Python no es tan estricto. Por ejemplo, como no es compilado sino interpretado, pues entonces fácil, nos damos cuenta cuando el código se ejecuta, pero no cuando lo estamos desarrollando.
porque como él no se compila, entonces saltamos muy fácil eso. Entonces, cuando hablamos de tipado, como resumen, ahorita vimos una charla, es básicamente nosotros podemos escribir Python de esta forma o de esta forma, donde decimos que X es de tipo entero y de esa función nos devuelve un flotante. Pero eso no es garantía de nada. Realmente nosotros podemos llamar function con hello y eso va a ejecutar. Solo va a reventar, porque pues el operador doble asterisco no está definido para string y flotante, pero eso va a reventar es en tiempo de ejecución, no es antes de que llegue a ese punto. Ahora, podríamos utilizar herramientas como MyPy, ¿cierto? Py y la otra se me da PyWrite, si no estoy mal, pero sin ellas, pues el tipado de pronto da documentación, pero no significa que estemos haciendo las cosas bien, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de entender el subtipado, acá pongo el ejemplo, tenemos una clase empleado y extendemos una clase full-time employee y una clase contractor de ese empleado. Cuando extendemos, nosotros tenemos una relación is-and, ¿cierto? En este caso sería un full-time employee es un empleado, ¿cierto? Es un employee. Un contractor es un employee. Pero cuando hablamos de sustituibilidad, tenemos que cambiar el is-a por un can substitute to. En este caso, por ejemplo, tenemos que employee es la superclase de full-time y de contractor, y esto significa que yo podría sustituir tranquilamente un objeto del empleado por un objeto tipo full-time y un objeto tipo contractor. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos typekins y en este caso recibo una lista de empleados. Significa que yo puedo pasar una lista de empleados o, según el principio de sustitución, ¿cierto? Podría pasar una lista de full-time employees, una lista de contractor, incluso una mezcla, ¿cierto? Entonces, para pensarlo bien, cuando extendemos una clase, no solamente tenemos que pensar en la relación is-a o es un, sino puede sustituir a. Esa es la palabra clave, listo. Que nos garantiza la sustituibilidad. Entonces, reusabilidad de código, ¿cierto? Abstracción, porque podemos encapsular los datos y comportamientos, y apoyarnos mucho en polimorfismo. El polimorfismo es muy, muy útil cuando nosotros trabajamos con objetos, ¿cierto? Entonces, bueno, ya entramos ahora sí a hablar del principio de sustitución. Este es el enunciado tal cual me lo traje del artículo, y si ustedes lo leen, es un enunciado muy matemático. Entonces, sea phi de X una propiedad probable acerca de objetos X de tipo T. Entonces, phi de Y deben ser verdaderos para objetos Y de tipo S, donde S es un subtipo de T. Entonces, uno queda como, pues realmente eso no dice mucho, ¿cierto? Podríamos parafrasearlo en un poco más fácil, como bueno, un programa, ¿cierto?, que esté usando un objeto de una superclase, ¿cierto?, puede cambiar ese objeto de esa superclase por un objeto de la subclase sin alterar el comportamiento el correctness del programa. Eso es lo que quería decir básicamente enunciado. Esto es más claro, pero aún así es, bueno, y para garantizar eso, ¿qué debemos hacer? Entonces, hay como una especie de guía o una especie de pasos para uno saber que no está violando el principio de sustitución. ¿Y por qué lo traigo nuevamente a colación ahora? Porque en Python nosotros podemos violar eso muy fácil, porque no es fuertemente tipado. Además de que nosotros, Python nos permite, por ejemplo, ahorita veamos un ejemplo de que una función, por ejemplo, podemos decir, devuelve un entero o un string. Eso es, bueno, eso no voy a decir que está mal, pero digamos que no es muy recomendado, pero eso lo podemos hacer en Python. Entonces es bueno, cuando trabajamos en Python, no dejar de lado este tipo de cosas y tener presente, digamos, que hay cierta metodología para uno saber cómo aplicar bien el principio. Entonces, básicamente nos vamos a hablar de precondiciones, postcondiciones, la preservación del método, de la firma de los métodos, hablar de las excepciones y de las invariantes. Esto es un QR de un código ejemplo que yo tengo en GitHub y ahí también tengo la presentación por si quieren pegar la leyita. Igual vamos a acá mirar código paso a paso. Igual allá quedó subido, listo. Entonces, bueno, el primer check que debemos hacer. Si una subclase, vamos a hablar acá de los argumentos, ¿cierto? De los métodos. Entonces, si una subclase, los tipos de parámetros o los tipos de los argumentos deben ser igual o deben ser más generales, ¿cierto?, que los tipos de los parámetros, ¿cierto?, en la superclase. Entonces, ¿qué dice este gráfico? Tenemos una superclase, tenemos una subclase que la extiende, la superclase tiene un método f que recibe un argumento x que es de tipo t, la subclase tiene lo mismo pero es de tipo u. Ese u debe ser o igual o más general que t. ¿Listo?
Básicamente, si lo extendemos, lo generalizamos, pues sería 1 a 1. Me podrían decir, bueno, ¿y qué tal si el padre tiene 3 argumentos y el hijo tiene 2? Eso violaría el principio de sustitución, ¿cierto? Porque si ustedes se ponen a pensar, la definición es, yo puedo sustituir al padre por un hijo. Cuando sustituya al padre por un hijo, pues yo al padre le paso 3 y al hijo le paso 2, Python nos va a decir, venga, pero yo no estoy esperando sino 2 argumentos, ¿por qué me pasa 3? Y viceversa, si el padre tiene 1 y el hijo tiene 2, también va a reventar. Pero esa es la fácil, o sea, que hagan match en el número es la fácil. Lo difícil es empezar a pensar en los tipos. Eso nosotros decimos técnicamente que los argumentos son contravariantes, ¿cierto? Eso es lo que significa. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les quiero mostrar es, tenemos un empleado, vamos a decir que los empleados tienen un método que se llama Calculate Daily Payment, se le va a pagar 200 a los empleados. Pero vamos a tener un empleado tipo contractor, que fíjense que contractor especializa a employee, pero a él se le va a pagar de acuerdo a las horas que trabaje, ¿cierto? Entonces tiene un hourly rate y un hours per day. Entonces se le va a pagar diariamente de acuerdo a las horas que trabaje. Esto no viola el principio de sustitución por 2 cosas. Primero, el init, pues el principio no aplica ahí porque digamos que ese es el constructor. Si ustedes lo miran, el constructor en Python se puede pensar como un método de clase, ¿sí? Pero fíjese que el método de Calculate Daily Payment, perfecto, ninguno de los dos tiene argumentos y los dos retornan float. Entonces hasta ahí todo bien. Vamos a tener una entidad payroll, entre que lo voy a pasar rápidamente solamente como un data class para poder acceder un poquito de información, una cuenta bancaria que básicamente tiene un balance y básicamente eso es todo, y un par de métodos para retirar y agregar plata, y acá es donde viene mi asunto, ¿cierto? Entonces el fuerte está en nuestra entidad payroll. Esa entidad payroll, si ustedes pueden ver, el add daily pay, sí, recibe, bueno, 3 argumentos, realmente si lo aplicamos directamente a la instancia son 2. Entonces es el date, que supongamos que es un string, y el employee es un contractor. Entonces cuando yo extienda esta clase payroll, porque yo digo, no, es que no le va a pagar a todo el mundo, todos los de mi empresa no son contractors, también hay employees. Entonces, si yo hago esto, fíjense, yo le puedo pasar acá contractors, le paso contractors, y cuando agregue un employee, tipo employee, cuando yo haga esto, si ustedes se fijan, eso va a reventar. Porque él me va a decir, venga, bueno, más que reventar, no va a ser el comportamiento esperado, ¿sí? Entonces él va a decir, venga, esto es correcto. La cuestión acá es que tenemos que extender payroll. Entonces, extendemos payroll, lo extendemos y creamos una clase employee payroll. La pregunta es, bueno, ¿y cómo tiene que ser la firma de eso? Entonces, si ustedes se fijan, employee ya no es de tipo contractor, es de tipo employee. Y eso está bien, eso no viola el principio de sustitución, porque employee es más general que contractor, es contravariante los argumentos. Entonces ahí decimos, eso cumple el principio de sustitución. De momento, todo está bien. Ahora tenemos la otra parte de los métodos, y es el return. Entonces acá aplica lo contrario, ¿cierto? Si tenemos en una subclase un método, el return time tiene que hacer match, o sea, ser igual o ser un subtipo de ese método en el padre. Entonces ahí es donde uno empieza a confundirse, como así. Los argumentos tienen que ser igual o más general, pero los return tienen que ser igual o más específicos. Sí, porque es que supongan que ustedes en algún lado tienen X clase y llaman F método y él retorna un entero. Cuando uno especializa, la pregunta es, ¿el hijo qué me puede retornar? Supongamos que el programa está bien diseñado para funcionar con enteros y me retorna un entero, yo funciono, y el hijo me retorna un booleano. El programa ya, la correctness del programa como que ahí corre peligro. Pero si el hijo me puede retornar un flotante, pues fíjese que flotante es, en Python no lo es, pero si ustedes lo ven desde un punto de vista matemático, el flotante es más general, entonces acá es al contrario, el flotante es más general, ahí es donde me dio el acierto, porque digamos que yo digo, uy, acá me revienta, me devuelve 3.5, el programa no es capaz de manejar eso, el booleano, si me confundí yo también, imagínense, eso es confuso. Entonces acá, esto es lo que se dice covariante, o sea, el return tiene que ser más específico, o sea, un hijo. Entonces, ahí podemos pensarlo otra vez, el ejemplo, el padre me devuelve un entero, perdón, un flotante, el hijo me puede retornar un flotante o más específico, por ejemplo un entero, y el programa funcionará perfecto. En nuestro ejemplo vamos a suponer que tenemos una entidad tipo report y vamos a extenderla para generar un reporte tipo JSON. Acá funciona igual porque fíjense que cuando yo lo extiendo, el generate me retorna tanto string arriba como abajo. Entonces hacen match,
funciona bien. Pero cuando yo cree, por ejemplo, en mi entidad payroll, el método create report, el padre me va a devolver report. El hijo puede devolverme un JSON report y él va a funcionar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es más específico. Pero hasta ahí digamos que eso es lo general del principio. Ahora vienen cosas que digamos que en Python se violan mucho y se pueden violar muy fácil. Y ya viene el cuento de las excepciones. Cuando especificamos los métodos, los hijos tienen que tener excepciones que sean controladas por el padre. O sea que eso quiere decir que las excepciones tienen que hacer el tipo de excepciones o hacer match o ser un subtipo. Porque si volvemos al ejemplo, si el padre nos retorna, qué sé yo, bueno, en el mejor de los casos el padre nos retorna una exception es como el abuelo, encima de exception solo estaba exception, pero si el padre nos devuelve exception, pues nosotros podemos casi que devolver cualquier excepción, digo casi porque key interrupt exception no es hija de exception, pero bueno, exception, el hijo puede retornar casi cualquier excepción porque está controlada por el padre, pero y si no, si el padre nos devuelve un type error y por ejemplo el hijo nos devuelve un value error, el programa va a sufrir nuevamente, digamos que el buen funcionamiento porque esa excepción no está controlada, entonces técnicamente no es sustituible. Entonces, en nuestro ejemplo, vamos a crear un ejemplo sencillo, un payroll error, y tenemos un no entries error que hereda de payroll error. Fíjese que acá tenemos una especie de jerarquía. Entonces, el create report, en el padre le agregamos una validación, como bueno, tenemos que tener entradas y vamos a generar un payroll error. En el hijo, yo tengo que devolver una excepción o lanzar excepciones del mismo tipo o más específicas. En este caso funciona, ¿cierto? Porque no entries error es un subtipo de payroll error. Eso va a funcionar. Pero supongamos que no vamos a lanzar eso y no value error. Digo, no, a mí no me gustan esos errores que yo hago, sino los por defecto de Python. Voy a devolver un value error. Eso nos va a reventar, porque es que cuando teníamos el programa con el papá, nosotros sabíamos cómo manejar payroll errors, ¿cierto? Entonces sabíamos cómo manejar cualquier error que sea, digamos, hijo de ese payroll error. Cuando nosotros hacemos value error, pues él va a decir, yo no sé cómo manejar esto, y el programa pues va a poder sufrir en cualquier momento un fallo. Entonces técnicamente por esto el hijo no podría sustituir al padre. Y fíjense, seguimos con más checks. Acá es incluso más delicado, porque muchas veces cuando nosotros, es bien curioso, porque cuando nosotros extendemos, nosotros pensamos que al especializar los métodos en una subclase, nosotros podemos agregar más validaciones, ¿cierto? Y eso técnicamente no es cierto, porque una subclase no debe poner precondiciones más estrictas que las definidas en la superclase. Cuando hablamos por precondiciones, es lo que debería funcionar para poder llamarse un método, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en nuestro ejemplo sencillo, yo voy a pagar. Para poder pagar, pues tengo que, la suma de lo que voy a pagar no puede ser mayor que lo que hay en la cuenta bancaria. Probablemente esto está fuera de este dominio, esto debería ir más del dominio de la cuenta bancaria. Pero para no complicarnos, dejémoslo ahí. Entonces, si es mayor el total de lo que voy a pagar a la cuenta bancaria, lanzo una excepción. Eso es una precondición. ¿Eso qué nos dice? Debo tener suficiente dinero. Nos lanza un value error. Si nosotros vemos, por ejemplo, el programa funciona bien, ¿cierto? Si yo hago esto, le voy a pagar a un contractor con mi entidad payroll normal para un día y le pago y miro, bueno, ¿cuánta plata me queda en la cuenta? Él me dice 680. Uno dice, listo, está descontando. Pero, si nosotros, por ejemplo, en la hija, fíjense que esta es la padre, pero en la hija nosotros llegamos y le agregamos otra validación y es decir, bueno, el total no debe superar, pero tampoco puedo pagar menos de $500, porque supongamos, bueno, supuse que es dólares, pero bueno, cualquier número. No puedo pagar menos porque, qué sé yo, al mover dinero a mí me cobran X dinero por los movimientos. Acá estoy volviendo las precondiciones más fuertes, ¿cierto? Entonces, cuando utilizaba al padre, pues funcionaba bien, porque simplemente pagaba $320, en el caso donde quedaban 380, él funcionaba. Pero cuando lo cambie por el hijo, él me va a rentar, porque me va a decir, no le dejo pagar. El pago mínimo son $500, entonces no le dejo pagar. Ahí violaría el principio de sustitución porque el hijo no puede sustituir al padre. Pero es curioso, ¿no creen? Porque uno cuando extiende, uno piensa que al ser más especializada, pues podría colocarle más validaciones, y no es el caso, ¿cierto? Entonces fíjense que yo creería que esto es una de las cosas que más se viola cuando uno hereda, y sobre todo en Python, porque como esto en Python no lo evalúa, digamos, bueno, en cualquier lenguaje, pero digamos que
en nuestro caso tenemos un asunto y es que a nosotros nos toca pensar en desarrollo pensando siempre que es interpretado. Ahora, esto está mal, ¿cierto? Eso no lo podemos hacer. Y llegamos a la otra parte, las poscondiciones. Y es bueno, cuando la subclase no debería relajar o hacer más débiles las poscondiciones. Y cuando hablamos poscondiciones, estoy hablando de las cosas que se dan por ciertas cuando termina de ejecutarse algo. En este caso sería un método de una clase. Supongamos que un padre tiene un método que hace X operaciones en una base de datos y cuando se llama ese método, al final se cierra la conexión, ¿cierto? Ahora yo tengo un hijo y yo digo, pero es que ¿para qué cierro las conexiones si yo las puedo reusar? No las voy a cerrar. Eso está debilitando las poscondiciones, porque si yo utilizo al padre, yo automáticamente tengo que dar por hecho que la conexión está errada, entonces voy a abrir otra conexión. Cuando lo sustituyo por el hijo, él me deja la conexión abierta y yo volví a abrir otra conexión porque el padre me garantiza que me la cerraba. Y tengo un montón de condiciones, de bases de datos por ahí, conexiones abiertas, fantasma. ¿Por qué? Porque debilitamos las poscondiciones. Entonces, no se deben debilitar las poscondiciones. En nuestro ejemplo, una poscondición podría ser, bueno, pagamos, le sacamos la plata al banco, ahora vamos a decir, seteamos los daily payment entries, como reseteamos lo que hemos pagado, y decimos que si hay menos de $1000 enviamos un correo, hacemos cualquier vaina. Vuelve y juega. No nos preocupemos en este instante del single responsibility, pero pensemos más en eso como una postcondición. Cuando yo extiendo esto, y antes de extender, digamos que yo pago, él funciona, ¿cierto? Pago y cada 680 agrego otro pago y me quedan 360, ¿cierto? Entonces acá funciona bien con el padre. Cuando yo extiendo, yo digo, pero yo le puedo dejar eso a otro lado, ¿cierto? Voy a simplemente retirar y dejo la responsabilidad a otra clase, supongamos. Pero si yo no estoy garantizando acá las poscondiciones, imagínense, las debilité, estoy quitando eso, pues cuando pague, yo acá llego y digo, listo, 680, y vuelvo y pago 40. Y uno dice, pero venga, yo solamente pagué una vez más. Pues es que claro, yo no limpié las entradas. Eso como postcondición estoy violando el principio porque estoy debilitando. Además que el staff adicional, qué sé yo, la envía de correo o X o Y cosas no se está ejecutando. Estoy debilitando las poscondiciones. O sea que esto técnicamente no lo podemos hacer. ¿Sí? No podemos debilitar las poscondiciones. Y por último, digamos de los checks, está el tema de las invariantes. ¿Y qué hablamos por invariantes? Es como las afirmaciones que son ciertas al ejecutarse un programa, pero a veces son muy difíciles porque muchas veces es más como tema del dominio del negocio y a veces es hasta muy difícil setearlo, digamos, o expresarlo en tests. Entonces, acá es donde hay que poner más cuidado, porque cuando yo programe, ¿cierto? Yo tengo que garantizar de que, y cuando yo extienda una clase, las invariantes no se me cambien. Por ejemplo, en este caso, cuando teníamos el employee, en la firma, el ID sabemos que va a ser un entero. Yo no sé en otros países, pero en nuestro país todas las cédulas son enteros, ¿cierto? Y el nombre son strings, son cadenas de texto. Cuando yo extiendo, y el calculate daily payment es mayor que 0, pues yo no a nadie le va a pagar algo negativo. Cuando yo extiendo, yo tendría que pensar en eso. Pero fíjense que eso en ningún lado se está diciendo. Podría ser en el typing se está diciendo que el ID sigue siendo entero, el nombre string, y que acá nosotros que estamos suponiendo que es mayor que 0 el hourly rate y el hours per day deben ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque es que el calculate daily payment es mayor que 0, pero esto es un producto, eso podría ser 0, mayor que 0, si estos dos elementos son menores que 0, ¿cierto? O sea, técnicamente eso podría funcionar, pero esto estaría violando una invariante. Entonces, este es el tipo de cosas que cuando uno programa tiene que estar pendiente de, porque son muchas veces reglas de negocio e incluso acá podríamos, o sea, estas validaciones son fáciles, o sea, uno lo podría agregar con unos asserts ahí en tiempo de que en tiempo de ejecución uno se dé cuenta y ya, pero imagínese uno escribir asserts por todo lado del código, depende, hay ciertas partes donde valen la pena, pero en otras partes se vuelve más verboso. ¿Por qué? Porque son invariantes, son cosas que se dan por hecho. Es como si uno fuera a enviar un email y cada vez que voy a enviar el email voy a chequear de que el email está bien. Pues si voy a llamar a función, de entrada yo doy por precondición de que el nombre es un email, pues el texto. Entonces acá está nuevamente el código si lo quieren revisar. Allá está depositado, es algo muy sencillo. Entonces si ustedes se ponen a ver, son unos checks.
Y podemos incluso imprimirlo en una hojita y pegarlo al lado del computador cuando uno esté programando, decir, estoy extendiendo mi clase, cumple esto, sí, esto es, ¿por qué? De no cumplirlo, pues estaríamos violando el principio de sustitución. Ahora, la pregunta que ustedes estarán haciendo es, bueno, ¿y qué herramientas nos ofrecerá Python para no tener que estar preocupados por ese check? Y no quise imprimir la hojita. Pues MyPy nos ofrece parcialmente algo, ¿cierto? MyPy, digamos que es un analizador de código estático antes de ejecución como para chequear tipado en Python. Entonces, como les decía, solamente parcialmente. Esto es de la documentación de MyPy. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Hay cosas que funcionan. Por ejemplo, cuando yo lo vuelvo, esto que es contravariante, fíjense que en este caso funcionaría, ¿cierto? Porque un iterable, digamos que es más general, sí, que la secuencia. Pero cuando decimos una lista, ya no, ¿cierto? En un ejemplo sencillo, tenemos una superclase con un método y extendemos una subclase con el mismo método. Fíjese, el papá dice entero, el hijo dice flotante. Esto cumple el principio de sustitución, ¿cierto? Porque flotante es más general que papá. Listo, todo bien. MyPy nos dice, no issues found in one source file. Lo cambiamos, lo que decíamos, el padre lo voy a poner flotante, el hijo lo voy a poner entero, ¿cierto? MyPy nos revienta, él dice, no, usted está violando el principio de sustitución del scope, ¿cierto? Porque no es compatible. Esto es muy útil, ¿sí? Pero vuelve y juega, solamente es el primer check, ¿cierto? El segundo check también lo cumple, o sea, cuando yo digo, digamos que el return, él evalúa esas dos cosas, los argumentos y el return. Pero si yo agrego esto, por ejemplo, mi superclase, mi subclase, y agrego una precondición, las volví más fuertes, digo, si argument es menor que 0, entonces lanzo un valor de MyPy me dice, eso funciona, ¿sí? Pero eso viola el principio de sustitución del scope, porque yo estoy lanzando una excepción que el padre no me maneja. Entonces, no nos podemos confiar de MyPy hasta este punto, ¿cierto? Podría ser interesante como un proyecto así, tiempo que uno le quede libre, tratar de hacer alguna herramienta que valide todos los checks del principio de sustitución. Me cuesta pensar cómo hacerlo para las invariantes, pero digamos que al menos con los otros checks se podría. Ya ahí para ir finalizando, bueno, ¿cuáles son los beneficios? Porque de pronto uno dice, bueno, ¿y yo para qué me voy a estar preocupando de eso si pues, total el código funciona? Pues sí, pero si lo hacemos bien, tenemos ciertos beneficios, como por ejemplo lo que mencionábamos, la sustituibilidad, ayudarnos mucho el polimorfismo, que es muy útil, y que nuestro código es más extensible, ¿cierto? En el caso vuelve y juega, open to extension, close to modification. Yo puedo especializar mis clases y hacer el código más extensible, ¿cierto? Digamos que sin necesidad de tocar las clases que ya tengo, poder hacer más y más características de mi programa y que el programa siga funcionando bien. Y como consecuencia, listo, a mí no me preocupa el principio de sustitución. ¿Qué podría pasar? Pues comportamientos inesperados, como por ejemplo lo de los exceptions o lo de los tipos que manejamos, un código frágil, porque entonces como violamos el principio de sustitución, pues nos toca llenar el programa de ifs a no más dar, para estar viendo, bueno, si es esto, se vuelve un código muy frágil, y por lo mismo los retos de mantenimiento se vuelven insoportables, la reusabilidad es casi nula porque nos toca cada vez estar creando más subclases, porque pues como no puedo sustituir al padre por el hijo, pues entonces creo más clases, y vuelve y juega, la extensibilidad se reduce mucho. Entonces como que no es buena idea, ¿cierto? Como que es mejor estar pensando siempre en el scope. Como conclusión, en este diagramita lo podríamos leer como, bueno, el principio de sustitución del scope es la L en solid. Una superclase puede ser reemplazada por un objeto, ¿cierto?, de una subclase sin afectar el buen funcionamiento del programa, ¿cierto? Y para lograr eso, la subclase debe seguir ciertas reglas, unos checks, para mantener, ¿cierto?, tal que se mantenga la consistencia de comportamiento de estructura, promoviendo reusabilidad de código, modularidad, extensibilidad, polimorfismo y sustituibilidad. Esta es la tablita que yo les digo, ese es el check que uno debería imprimir y tener al lado en el escritorio, como ven, en la superclase, los métodos o los parámetros en un método, pues en la subclase deben ser igual o más general. El return debe ser igual o un subtipo. Las excepciones igual o subtipos de los manejados por el papá. Las precondiciones no ser más fuertes, las postcondiciones no ser más débiles y las invariantes ser preservadas. Eso es todo, técnicamente hablando. Y en perspectiva uno dice, pues es fácil mantenerlo así.
la historia del código es otra, ¿cierto? Y más digamos que si uno coge códigos, ¿cómo decirlo así? Legacy, es más allá. Bueno, ya para cortar esta la conclusión, y bueno, no más para decir, muchas gracias. Y si tiene alguna pregunta, esos son mis correos, el corporativo y el personal. Bienvenida a cualquier pregunta. Muchas gracias.